su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente con ustedes para continuar en el estudio del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a estar observando la séptima de las declaraciones de Jesús, no sin antes comenzar con una oración para continuar con
la guianza del Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, porque Dios del cielo, sabemos y entendemos que tú estás con nosotros, animándonos y alentándonos, Señor, en el transcurso de este estudio de tu palabra hermosa y maravillosa. Te pedimos, Dios, que así como sabemos y comprendemos que estás con nosotros, también, Dios del cielo, nosotros podamos sentir cómo tu Espíritu Santo nos arroja luz, nos muestra tu palabra y nos traza el camino a través de cada elemento de este estudio. Bendice este tiempo, Dios del cielo, en el que estamos conectados para conocer y entender tu palabra, y que cada uno de nosotros seamos no solamente oidores, sino comunicadores eficaces de este evangelio. Bendícenos, Señor, y bendice este tiempo maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como habíamos dicho previamente, esta declaración Jesús la da en un momento especial, justamente después de haberles comunicado a los discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que los discípulos están desalentados, entristecidos, un poco preocupados por los eventos que habrían de ocurrir, porque saben que su maestro está a punto de partir. Así que Jesús les está dando ánimo, les está ayudando para que ellos conozcan y entiendan que en Él están seguros que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que todas las cosas que el Maestro les ha dicho, fieles, habrán de ocurrir, y que si todas las cosas en Él es fiel a su palabra, el Maestro también habría de resucitar. Pero luego de este evento, ¿verdad?, complicado para los discípulos, de ver a su Maestro ser crucificado en la cruz, y del glorioso momento de verlo levantar de entre los muertos y de ser testigos de la resurrección del Maestro, los discípulos habrían de pasar por otro momento importante y significativo. El Maestro sí habría de resucitar, pero su partida de este mundo estaba cerca. Así es que el Maestro quiere asegurarse de que los discípulos permanezcan unidos, cohesionados y comunicando las palabras que Él les había enseñado y cumpliendo con el mandato que está dándole desde que comenzó su ministerio. Así que Jesús les presenta esta analogía en el aposento alto, la noche antes de su muerte. Un momento muy enternecedor, de mucha conexión con ellos, pero a la misma vez intenso. Uno de los 12, el más cercano, que es Juan, está sentado con el Maestro, y él narrando de primera mano, recordando todas aquellas cosas que ocurrieron en aquel día. Nos dice que el Maestro aprovechó este tiempo para comunicarles y enseñarles tres cosas importantes. Primero, en Él estaban seguros, porque Él, siendo el camino, la verdad y la vida, ha ido a preparar una morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. También les enseña la importancia del servicio y cómo ellos debían lavarse los pies unos a otros, porque Él, siendo Maestro y Señor, lo hizo con ellos. Entonces ellos debían servir los unos a los otros, dándole una importante enseñanza acerca de lo que es el servicio. También el Maestro aprovecha este momento para decirle: no puede haber entre ustedes separación entre ustedes, ni entre ustedes y yo. Deben permanecer unidos, adheridos a mí. La verdad central que Él quería comunicar mediante la simbología es la importancia de permanecer en Él. No estaré físicamente con ustedes, pero aún así pueden permanecer en mí. No es necesaria esta permanencia mía en la tierra, porque ahora vendrá uno que los ayudará a conectarse conmigo en el Espíritu Santo. Así es que los discípulos tenían que entender que una vez pasara esta temporada de Cristo habitando en la tierra,
tendríamos oportunidad de conectarnos con Él a través del Espíritu Santo, que es Dios haciendo una labor en nosotros hasta que se cumpliesen los días del fin. En este sentido, el más básico, permanencia o no de una persona en la tierra no significa desconexión de Cristo. No significa que ha sido arrancado. Así es que Jesús, estando o no en la tierra, tendría los discípulos la oportunidad de permanecer conectados a Él a través del Espíritu Santo. Debe anotarse que esta premisa simple y al permanecer obviamente rescata el texto de muchas malas interpretaciones innecesarias. Y es que según el grado de los redimidos permaneciendo en Cristo que pueden dar fruto espiritual en Él, asimismo fuera y arrancados de Él representaría muerte y destrucción de ese fruto. Esos principios se desarrollan con más amplia exposición en el siguiente. Cuando dice permanecer menos en el original, describe algo que sigue donde está, que continúa en un estado fijo y que perdura justamente donde creció o donde fue plantado. En este contexto, la palabra se refiere a mantenerse en un estado de comunión ininterrumpida con Jesucristo. Permanezcan en mí aunque yo no esté presente ni visible entre ustedes. Ese mandamiento de permanecer de Jesucristo es sobre todo una petición para los discípulos, una ordenanza para los nuevos discípulos, pero también es una advertencia y una manera de identificar a los falsos discípulos para que se arrepintiesen y expresasen una fe verdadera también en Él. También sirve para animar a los creyentes genuinos a permanecer en Él en el sentido más completo, profundo y total, conectados a mí a través del Espíritu, utilizando las disciplinas espirituales en la manera y conectados en Dios con oración, en la manera en que nosotros podemos permanecer conectados a Jesús. Otra forma importante que los discípulos están a punto de descubrir es que el Espíritu Santo nos ayuda, nos anima a permanecer conectados con el Señor. Jesús, siempre un orador y narrador de historias y de analogías impresionante, teje una analogía, una comparación, utilizando figuras claves, eventos aquella noche. El lavarse los pies, él como siervo, la vid, el padre como labrador, camino, verdad y vida. Qué manera de poder grabar en la mente de los discípulos las enseñanzas más importantes en el momento final, de tal manera que ellos no pudiesen olvidarlas fácilmente. Cuando Él se presenta como la vid, el Padre es el labrador y las ramas que permanecen somos nosotros, ilustran a los 11 discípulos y a todos los discípulos que habríamos de venir después de ellos como aquellos que estamos conectados a Él para dar fruto. Una última vez antes de su muerte, Jesús advierte sobre seguir el patrón de Judas. Este fue arrancado, cortado y echado al fuego. Pero el que permanece en mí tendrá fruto y vivirá eternamente. El reto a todos los que creían en Él era demostrar cuán auténtica era la fe mediante una fe duradera, permanente y en crecimiento en Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, dice el Señor. Dicho
a solo unas pocas horas de su muerte. Esta es la última de las 7 declaraciones de los yo soy. El Evangelio de Juan afirma que la deidad de Dios, la deidad de Cristo, Cristo estando en carne, siendo Dios en carne humana, señaló hacia Él como la única fuente de vida, la única fuente de vitalidad, la única fuente de crecimiento y la única manera de dar fruto verdadero. La única forma de ser productivo espiritualmente es estar conectado a Cristo. Así es que estoy a punto de morir. La muerte no será un obstáculo. Vendrá uno después de mí que los ayudará a dar fruto. Ustedes permanezcan en mí. La muerte no le quitó nada. Es más, la muerte ni siquiera podía ser garantía para el mundo de las tinieblas de que los discípulos pudiesen ser esparcidos y su obra concluida. En Él estaba todo el poder. Así es que una vez yo no esté entre ustedes, permanezcan en mí, porque Él no ha desaparecido. Él no salió de este mundo y está en una dimensión que no pueda ser alcanzado por nuestras oraciones, que no puede escuchar nuestros ruegos, que no pueda observar lo que nosotros estamos haciendo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, es el Espíritu de Cristo, el que levantó a Cristo de entre los muertos. Él está con nosotros. Así que podemos permanecer unidos a Él, y la única manera de permanecer, de dar vida, vitalidad, crecimiento y productividad espiritual es a través de Él. La figura, y esto es hermoso, mis amados hermanos, es antigua, pues el Antiguo Testamento, escuche bien, nos retrata y nos da un ejemplo de cómo Israel, Dios siempre la vio como la vid. En el Salmo 80, verso 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Dios está diciendo a Israel a través de los salmos: tú eres una vid. El profeta Jeremías dice: te planté una vid escogida, simiente verdadera toda ella. También dice que Israel es el canal de bendición a través del pacto de Dios y que fluía para el mundo. Así es que ya ellos conocen esta analogía, ya conocen esta declaración. Pero cuando Israel se muestra infiel al Señor, entonces viene la advertencia: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Así es que estos sarmientos que son arrancados, que son desconectados de la vid, de la savia, nos dicen a nosotros que solamente a través de estar conectados a Él tendremos frutos. Verdadera se refiere a algo que es real. Yo soy la vid verdadera, no a un tipo sino a lo perfecto, no a una clase sino al original, no a algo que recibe la categoría de copia, sino algo que es diferenciado de lo imperfecto, lo genuino, lo real, a diferencia de lo falsificado. El sistema religioso pudiese presentarse como una fuente que pudiese dar vida y conectar a la gente con Dios, pero Él está diciendo: yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera en el mismo sentido en que la luz es verdadera, no se puede imitar. Entonces, esta revelación final y completa de la verdad espiritual y del pan verdadero del cielo, fuente final y única de sustento y de vida espiritual, hacen a Cristo y lo colocan en el mismo renglón que Dios. Yo soy la vid verdadera, fuente de vida, de conocimiento, de agua espiritual, de sustento. Yo soy la vid verdadera. Amén.
El que Jesús designara al Padre como el labrador, mientras Él se asigna el papel de vid, en ninguna manera niega la deidad de Jesucristo, sino que iguala y completa su conexión con el Padre. Amén. Durante la encarnación, sin que se disminuyera un ápice la deidad de Jesucristo, Él asume voluntariamente un papel de obediencia delante del Padre. Más aún, la idea de esta analogía no es definir la relación entre el Padre e Hijo, sino enfatizar que no podemos hacer nada sin el Padre y sin el Hijo. Él es el labrador, nosotros solamente ramas. Él es el labrador que recoge el fruto y Él es la vid que da vida para que podamos tener fruto. Por lo tanto, nada podemos hacer separados de la vid. El labrador, que es el Padre, nos enseña a nosotros que Él es el poseedor de toda la viña. Él es el dueño de la granja. Él es el dueño de todo el sembradío. Él es el que tiene todo poder y autoridad, no solamente para arrancar, para echar al fuego, para fertilizar, para regar, para recoger los frutos, para repartir, para cortar, para podar. Él es el que tiene todo el poder. Por lo tanto, la vida proviene de aquel que plantó la semilla. La da el Padre. Como nosotros hemos visto, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente, las ramas auténticas permanecen en Él y las que no son desechadas. Hay tres marcas distintivas de una verdadera rama en esta analogía y quiero presentárselas. Número 1, la verdadera rama produce fruto. Esta característica la separa claramente de las ramas falsas. Una rama verdadera da fruto, produce flor, produce fruto y ese fruto carga una semilla que puede ser sembrada y nuevamente producir más fruto. Cuando un sembrador hace su trabajo, no lo hace simplemente por el deleite de sembrar, porque le gusta la tierra. Es el fruto lo que está buscando. Así que Dios, como el dueño de la viña, como el dueño del viñedo, viene a buscar fruto y solo las ramas verdaderas producen fruto. Número 2, las ramas verdaderas también permanecen en Cristo. Por ninguna manera una rama que no pertenezca a la vid puede desarraigarse por sí misma. Mucho más, no puede arrancarse ella misma de la vid e irse a plantar a otro lado. Las ramas verdaderas permanecen en el amor de Cristo, permanecen atadas a Él. Es más, si alguna rama, y esto yo lo he visto en otras ocasiones, sufre algún daño, el granjero viene y ata un cordón para que la misma savia de la vid regenere y sane esa rama. Así es que permanecer conectadas es un indicio de ser verdadera vid. Por último, funcionan en cooperación completa con la fuente de vida. Recibe los nutrientes, recibe la savia, recibe de la fuente de vida, guarda sus mandamientos, se alimenta de él y asimismo obedece y hace todo lo que de su formación y de su genética sale y se le ordena. Si da fruto, da fruto. Si desprende la hoja, desprende la hoja. Si recibe nutrientes, todo eso lo recibe de la vid, las ramas. Así que Jesús le ha dicho a quienes profesan fe en Él: si vosotros permanecéis en mí
y en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. La obediencia prueba que el amor de una persona por Cristo es auténtico. Eso es parte de permanecer en Él. Cuando algo que Juan deja claro en su primera epístola es que a los creyentes que confiesen sus pecados, y que los incrédulos los niegan, que los creyentes obedecen los mandamientos y los incrédulos no lo hacen, que los creyentes viven en los modelos de justicia y los incrédulos tampoco lo hacen. Por lo tanto, cuando Juan establece estas comparaciones, dice: aquel que obedece, aquel que permanece, aquel que modela justicia, esos son los verdaderos discípulos del Señor. Los incrédulos, los que no siguen los mandamientos y los que van detrás de la injusticia, esos no son verdaderas ramas. Así es que nos da a nosotros una forma de filtrar y de observar no solamente nuestro comportamiento, sino de aquellos discípulos que no están viviendo de manera justa, para que arreglando su vida puedan permanecer conectados a la vid. El Padre tomará todo aquel fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que aquellos que hemos estado conectados a la vid y los que damos fruto, seremos limpiados, podados, se nos recogerán los frutos para que demos más fruto. Esto, hermanos, y es importante, limpiar es parte esencial de aquel viñador. En el siglo I, tanto como hoy, la primera limpieza ocurre en primavera, cuando las vides están en etapas florecientes. Se limpian, se cortan, se podan cuando están creciendo. Esto requería 4 operaciones: eliminar los brotes de los extremos que son más vigorosos para que no crecieran tan rápido y así los brotes nuevos pudiesen adquirir más luz del sol y así se hicieran más robustos también. Número 2, cortar entre 30 y 60 centímetros al final de los brotes para evitar que todos los brotes se quebraran con el viento. No podían tener las ramas muy largas porque el viento podía partir las ramas, así que había que podarlas para que permanecieran en esta forma un poco más redondeada, a salvo de que el viento rompiese las ramas. Y número 3, había que eliminar algunas flores o racimos de uva de tal forma que los restantes pudieran producir mucho más y mejor fruto. Eliminar los brotes que surgían de la tierra o del tronco y de las ramas, principalmente para que no le quitaran fuerza a la vid. Fíjese que todo esto nos habla a nosotros que aquellos que damos frutos habremos de ser cortados, podados y limpiados. El Padre limpia las ramas eliminando todo aquello que delimite o que debilite su energía espiritual. Así es que esto lo que nos dice a nosotros es que cualquier cosa que dificulte nuestra producción fructífera será cortado y eliminado para que nosotros crezcamos mucho más robustos. La limpieza quiere decir extirpar cualquier cosa que nos limite, que nos estanque o que obstaculice que demos fruto. Si las ramas están demasiado largas, tratando nosotros de abarcar mucho más, y puede venir un viento y quebrar esa rama, es mejor mantenerla cerca de la vid que alejada de la vid, tratando de hacer o de abarcar mucho más. Si se levantan brotes a nuestro alrededor y esos brotes, otros trabajos, otras tareas, otras cosas que nos pueden quitar el tiempo, la energía y obstaculizar que demos frutos mucho más robustos, daremos frutos, pero tal vez no como el maestro lo está esperando, pues van a ser cortados, podados. Relaciones que nos quitan, que nos restan, tareas o muchas veces necesitamos solamente reposar y descansar en Él.
De esa manera el Maestro nos poda. Así vemos nosotros cómo el Señor les está diciendo a los discípulos: permanezcan en mí, yo los voy a podar, me voy a asegurar que den fruto y que ese fruto permanezca, pero ustedes permanezcan en mí, no se desarraiguen, no sean cortados, no hagan nada que les haga ser arrancados de la vid, mientras permanezcan en mí y yo en ustedes, y todos conectados al Padre tendrán fruto, y ese fruto permanecerá, mis amados hermanos. Así es que esta es la última declaración de Jesucristo a sus discípulos, para que ellos entendiesen que aunque estuviese el Maestro en una forma no visible en medio de ellos, permanecer conectados a Él para dar fruto y para asegurar la vida espiritual saludable era completamente posible. Qué maestro más cuidadoso, qué maestro más amante, qué maestro más cuidador de su grey y de sus discípulos, nuestro Maestro, el Señor Jesús, que se encarga de nosotros con una mano tan dulce, amorosa y tierna. Repase estas 7 declaraciones del Señor, mis amados hermanos, y vaya observando aquellas declaraciones que hace entonces Juan, diciendo: esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Escudriñe eso en esta semana, nútrase de lo que esta semana representa, no solamente, ¿verdad?, de la fecha, sino de los eventos que nos tienen a nosotros aquí: la muerte de Jesucristo y el resucitado para darnos vida abundante. Dios les bendiga mucho, un fuerte abrazo, y los esperamos en las celebraciones de viernes y el domingo. Dios les bendiga.